Eh, y vamos a tratar el tema de intuiciones probabilísticas en estudiantes de ingeniería. Esto de la probabilidad que para algunos parece sencillo, para otros parece más de juego, pero no es tan así. Y vamos a platicar de esto en un momento. Recordemos que en nuestras sesiones, mientras estamos con este diálogo con nuestros invitados, podrán ustedes, quienes siguen la transmisión, eh, anotar preguntas, comentarios, ya sea en el foro de WordPress o también en YouTube, quienes sigan la transmisión por YouTube. Me acompaña los acompañaremos más bien en este diálogo, quienes habla José Luis Torres Guerrero, del CECIT 7 del Instituto Politécnico Nacional, aquí en la Ciudad de México, y Blanca Ruiz Hernández del Tecnológico de Monterrey, desde Monterrey. Blanca, pues bienvenida. Muchas gracias, José Luis. Es muy grato estar nuevamente aquí. Este tipo de diálogos a mí me gustan mucho, sobre todo cuando están enfocados a este tema tan bonito que es la probabilidad. Y en particular, este tema sobre intuiciones de la probabilidad es algo que me encanta y me gusta mucho que Hugo haya tocado este tema, porque en realidad todos tenemos alguna intuición sobre la probabilidad de algo, de que ocurra algo. Siempre todos pensamos que hay una cierta probabilidad o una cierta, un cierto posibilidad de que pase un acontecimiento dependiendo de nuestras experiencias, pero también de lo que nosotros creamos que va a ocurrir. Entonces, esto pues obviamente en el aula de clases pesa cuando nosotros enseñamos probabilidad, ¿no? Tiene cierta repercusión. Por eso me gusta mucho que Hugo haya aceptado venir a platicarnos pues su artículo de intuiciones probabilísticas en estudiantes de ingeniería y sus implicaciones para la enseñanza de la probabilidad. Este artículo lo puede encontrar en la página web y fue editado en la revista Relime en 2018. Y bueno, muchísimas gracias, Hugo, por haber aceptado estar en esta sesión. Muchas gracias por todo el trabajo que has hecho para brindarnos este espacio de diálogo con nosotros. Bienvenido, Hugo, a esta sesión. Muchas gracias. Bien. Bueno, pues ya vamos a platicar en un momento más con Hugo, pero bueno, antes conozcamos un poco de su trayectoria, ¿sí? Entonces, veamos esta semblanza breve del doctor Hugo Alvarado Martínez. Su currículum da cuenta de experiencia y profesionalismo. En él destaca una licenciatura en matemáticas por la Pontificia Universidad Católica de Chile, una maestría en estadística en la Universidad de Concepción y un doctorado en didáctica de la matemática por la Universidad de Granada en España. Su principal línea de investigación es la didáctica de la probabilidad y la estadística, en donde ha dirigido 7 tesis de posgrado, ha participado en 7 proyectos de investigación y 12 de docencia, con 18 publicaciones indexadas. Su investigación también ha aportado en la línea de formación de profesores, principalmente dentro del área de probabilidad y estadística. Actualmente labora en la Universidad Católica de la Santísima Concepción, donde se desempeña como jefe de Departamento de Matemática y Física Aplicadas de la Facultad de Ingeniería, donde además imparte cursos de probabilidad y estadística. También es investigador asociado del Centro de Investigación en Educación y Desarrollo de la misma universidad. Es vicepresidente del Comité Directivo de la Red Latinoamericana de Investigación y Educación Estadística, coordinador nacional de la Competencia Internacional de Alfabetización Estadística,
y miembro del Consejo Asesor de la revista de Educación Matemática Yupana. A lo largo de su trayectoria profesional, ha participado en diversos eventos y publicado algunos textos en libros y revistas, entre los que se encuentran Hacia la consolidación de una red latinoamericana en educación estadística, necesidades, expectativas y realidades, en la Revista Mexicana de Investigación Educativa, y Dificultades de comprensión del teorema central del límite en estudiantes universitarios en educación matemática. En el seminario Repensar las Matemáticas recibimos con mucho gusto al doctor Hugo Alvarado. Bienvenido. Bueno, te reitero nuestro agradecimiento, Hugo, por haber aceptado esta invitación. Agradecemos su atención en esta ponencia titulada Bueno, te agradecemos mucho, Hugo, nuevamente la aceptación a este diálogo alrededor de este artículo tuyo tan interesante. Y bueno, la primera pregunta está vinculada con esto. Tú hiciste un estudio sobre las intuiciones probabilísticas en estudiantes de ingeniería. Pero bueno, en tu artículo también mencionas que en las escuelas del nivel superior los avances académicos en estadística son bajos en ingeniería. Sin embargo, esto contrasta mucho con la idea de que usualmente tenemos de que estos estudiantes que van a estudiar para ingeniería eligen estudiar esta carrera en ingeniería, precisamente lo hacen por su facilidad que tienen para las áreas vinculadas para las matemáticas. Entonces, platícanos, ¿cómo explicas a través de tus investigaciones y también de tu amplísima experiencia este contraste entre la creencia que nosotros tenemos de que usualmente van a ser exitosos en estas áreas los estudiantes de ingeniería? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por el hermoso entrada que me han dado. Un agradecimiento de mi parte en estar en este seminario tan importante. Así que, y sobre todo a dialogar en distintos temas, en este caso sobre las intuiciones probabilísticas. Les saludo aquí de Concepción, a 500 kilómetros al sur de Santiago de Chile. En este minuto son las 16 horas, 4 p.m. Y estoy en la universidad pensando, tenemos un sistema gradual de retorno aquí a la universidad, y estoy aquí pensando que no haya ningún problema de internet. Así que, y solamente agradecer nuevamente porque estoy cumpliendo 25 años de profesor de jornada completa en la Universidad Católica de la Santísima Concepción, y la verdad que esto para mí es un orgullo de estar con ustedes, digamos, compartiendo con colegas y amigos. Bien, entonces vamos a hablar un poquito de las intuiciones. Intuía que me podrían invitar algún día, así que aquí estamos. La pregunta, Blanca, es bastante interesante. Sobre que los avances académicos son bajos en los estudios de probabilidad estadística con estudiantes de ingeniería, y eso se contrasta con lo que uno piensa sobre la facilidad que debieran tener para lo que son las áreas de la matemática. De alguna forma, esto me lleva a pensar que a un problema de autopercepción del contexto, si lo estoy mirando desde el punto de vista del artículo, como un grado de creencia en situaciones cotidianas. Haría la pregunta o la afirmación respecto a lo que mencionas, los estudiantes que eligen estudiar ingeniería, ¿son buenos en matemáticas? ¿Se fijan? Aquí, bueno, hay asistentes y podríamos ya comenzar a repensar esto, ¿no? Y podría pedirle alguna respuesta. Podrían ser de tipo dicotómica, o podrían ser sí o no. Podrían pedirle que señalaran si lo consideran poco probable, probable, altamente probable
que podría ser otra forma, y lo que nosotros un poco hicimos de forma novedosa es dar una escala ordinal de 10 en 10, ¿eh? Donde, por ejemplo, esta escala, usted podría, frente a la pregunta, ¿los estudiantes que eligen estudiar ingeniería son buenos en matemáticas? ¿Qué dirían ustedes? ¿No? Otorgando una escala de 0, 10, 20, 30, 40, 50, hasta 100. ¿Dónde estaría, si hiciéramos aquí por chat algo, dónde estaría la asignación de valor, por ejemplo? Y es muy interesante eso. Lo que, respondiendo ahora de forma un poco más de contexto, ¿por qué este contraste? Me hace pensar y lo dimensiono desde 3 puntos de vista. Uno, ¿cuál es la tipología del estudiante que ingresa a estudios de ingeniería? Otra dimensión no menor es el docente, y una tercera dimensión respecto a este contraste podría ser qué es lo que están hoy día abogando las escuelas de ingeniería en cuanto al currículum de las ingenierías. Con respecto, de acuerdo a la experiencia, con respecto al primer punto desde la mirada del estudiante, podría señalar que las conductas de entrada hoy día no son las mejores, no son las esperadas, ¿no? Los estudiantes que ingresan, en este caso, a las ingenierías. Pensamos que hay una falta de actitud hacia el aprendizaje, ¿no? Y uno, pensando ya, por ejemplo, en los distractores de los celulares, los famosos celulares, ya hay un distractor hacia el aprendizaje. Hay otro elemento que considero importante desde el punto de vista del estudiante, es que, por ejemplo, aquí en Chile hay 3 universidades que tienen cierto reconocimiento internacional, que tienen la máxima acreditación institucional, 2 en Santiago y 1 en Concepción, y tienen la máxima acreditación, que son 7 años. Por lo tanto, ahí los estudiantes que ingresan, por lo general, a esas universidades, tienen lo que conocemos hoy día y echo de menos, es una autonomía. Es decir, teniendo claro un poco lo que presentamos en la clase, la idea es continuar el trabajo fuera de clase. Y eso es lo que a veces echamos de menos en otras instituciones. Por lo tanto, y otro elemento desde el punto de vista de los estudiantes son los puntajes de ingreso a las universidades, que ya no es la esperada, eso ha bajado. Por lo tanto, y eso depende de las especialidades. Aquí damos clases de probabilidades para las ingenierías civil, industrial, que se supone son las más fuertes, informática, eléctrica, ingeniería geológica, y hay otra escuela de economía que son las ingenierías comerciales. Por lo tanto, ahí también hay algunas diferencias y sobre eso. Desde ese punto de vista, me lleva, por ejemplo, que uno de los ítems que preguntamos en ese artículo, le preguntamos a los estudiantes a 257 estudiantes de ingeniería, ¿qué asignación le daban, por ejemplo, a que los estudiantes de último año de tu colegio de egreso obtengan sobre 500 puntos? Entonces, es decir, los estudiantes provienen de distintos tipos de colegios y le preguntamos, digamos, que asignen un valor, ¿no? ¿Cómo piensan ellos que le va a ir en la prueba de selectividad a los estudiantes que están en su colegio y que pronto van a rendir eso? Hace unos años el promedio era de 500,2 puntos, por lo tanto, frente a esa afirmación, esperamos una asignación baja y efectivamente, o menor a 50. Siempre estoy pensando en la escala de 0, 10, 20 hasta 100, porque sobre eso creo que vamos a ir fundamentando. Y efectivamente el 50%, o la mitad de ellos, asignó un valor bajo el 50%. Y eso, el rango de variación fue bastante alto, algunos calificaron de 100, otros de 10, es decir, una diferencia de 90, y eso se debe a que la mayoría, pensando en un 88% más o menos, provienen de colegios de bajo puntaje. Por lo tanto, ahí hay otro elemento no menor de los estudiantes.
Y voy a conectarlo con otro ítem que también evaluamos en el artículo asociado a esta pregunta, Blanca, fue cómo consideras que es el dominio de los principales contenidos de la probabilidad. ¿Cuál es tu dominio de los conceptos importantes de probabilidad? Ahí también esperábamos una asignación baja, menor, no mayor a 50, ya que los estudiantes, bien sabemos, en su mayoría no han tenido una educación que podríamos llamar de calidad, y eso pasa a nivel nacional como internacional. Bien sabemos que el eje de probabilidad estadística todavía sigue desplazado para términos del año, por lo tanto ahí hay un problema. ¿Y qué obtuvimos ahí? Por ejemplo, que la distribución de respuesta, que 1 de cada 4 manifestaron un dominio muy bajo de las probabilidades, asignando un valor menor a 30. Y 1 de cada 4 tan solo asignó mayor a 60. Esa es su percepción que tiene cómo van a enfrentar la universidad en cuanto a su dominio de probabilidad que viene después. Entonces, la verdad es que cuando hablamos de la tipología del estudiante hay muchas variables que considerar hoy en día. También hay estudiantes que son considerados o que provienen de colegios vulnerables. Ese es otro elemento que no es menor, que tienen dificultades a lo largo de su trayectoria escolar, y también vienen con acceso a la gratuidad, ¿no es cierto? Son fuera de la región, entonces hay distintos elementos si miramos las características de un estudiante que ingresa a ingeniería. Eso es por un lado. Otro elemento que mencionaba es la dimensión del profesor. Si vemos el docente, hoy día cuestionamos mucho la falta de una actitud hacia el aprendizaje de los estudiantes. Hoy día me cuestiono cómo es la actitud del profesor frente a la enseñanza de la probabilidad. Y eso, ¿por qué lo menciono? Porque bien sabemos que hoy día las universidades están tendiendo a ser universidades complejas. Y eso, a los académicos, lo que nos lleva es a mirar nuestro CDA, nuestro compromiso de desempeño académico, en términos de productividad. Es decir, hay una limitación en cuanto a llevar una docencia de 100% de dedicación. Entonces, eso a veces se nos olvida, no es menor. Lo otro, ¿cuál es la concepción que tiene el docente que enseña probabilidades? Hay una concepción, como alguna vez lo conversaba con Vicente Font, concepción formalista, hay cómo concibe una formación contextualizada. Es decir, cuando yo ingreso a la sala de probabilidades para comunicarme con los futuros ingenieros, ¿cómo veo la asignatura? ¿Como una asignatura profesionalizante? ¿La veo como dogmática? ¿Se fijan? Lo otro, a los docentes hoy día que imparten probabilidades, ¿les interesa la innovación docente? ¿Estamos obligados a las capacitaciones? Los años de experiencia, hay quienes enseñan que se están iniciando, otros con mucha experiencia docente, hay profesores jornada completa, profesores a honorario, en un grupo, en un colectivo. Por lo tanto, ahí el trabajo en equipo se da. Hoy día con la pandemia parece que nos pone en ciertos riesgos. Y lo otro, estamos los profesores, si miramos a los futuros ingenieros, acorde a las tendencias de la educación matemática, por ejemplo, en el uso de tecnologías, ¿se fija? Entonces, desde la mirada del docente, creo que hay que reflexionar, y puedo comentar que las estructuras de los cursos de probabilidad y estadística en las escuelas de ingeniería, aquí por lo general son 3 módulos, 3 horas de cátedra, 2 de ayudantía o práctica le llaman, y hace unos años se incorporó 1 hora de laboratorio, felizmente. ¿Ya? Los estudiantes que están en un curso generalmente son de carreras que están en su ciclo en un 2º año y 3er año. Y dentro de esos estudiantes hay quienes están haciendo el curso por primera vez, segunda vez,
tercera vez, entonces hay una heterogeneidad de muchos factores. Por lo tanto, bueno, aquí puedo comentar que en la UCSC, Universidad Católica de la Santísima Concepción, llevamos años trabajando con un grupo de profesores, 2 profesores con jornada completa y 8 profesores con jornada parcial, y la verdad es que hemos formado un buenísimo equipo, ¿eh? De los cuales 4 o 5 hacen las cátedras y la ayudantía de laboratorio los otros 5 profesores. Por lo tanto, desde ese punto de vista, hay una mirada que también podrían influir en este contraste que está señalando Blanca, ¿no? Por lo tanto, están por un lado los estudiantes, están lo que podemos decir los docentes, y lo otro, que quiero terminar con esto, con esta pregunta, es ¿qué nos dice hoy día las escuelas de ingeniería? ¿Qué pasa con los currículos? De las cuales el docente, digamos, tiene que estar posicionado en ellas. Puedo comentar que en general el currículum de ingeniería se está presentando nuevos modelos basados en resultados de aprendizajes y competencias, ¿ya? La tendencia, por lo general, ¿no es cierto?, es implementar un currículum menos teórico y más práctico, ¿sí? Es decir, mi formación, que era dogmática, hoy día hay que repensar esto, ¿sí? Y esto ha llevado a que pensar en un currículum más práctico, a que han habido ajustes curriculares. Y hace unos años, aquí en la universidad, estos ajustes, la idea es acortar las carreras de ingeniería, y sucedió, por ejemplo, que un semestre tenían un curso de probabilidades y al próximo semestre tenían un curso de estadística, ¿no? Sobre todo estadística inferencial. Eso se unió en un solo curso. Por lo tanto, los contenidos, ¿no?, si bien se redujeron, fueron los mínimos, pero pienso que todavía hay muchos contenidos. ¿Sí? Por lo tanto, ahí también, Blanca, es algo que uno podría mirar, de que cuáles son los factores que se están dando este contraste, ¿no?, de que no se están dando los rendimientos académicos esperados de estudiantes de ingeniería, ¿no?, y con esa concepción que uno tiene de que debieran ser buenos en matemáticas, ¿no? Recordemos también aquí, por ejemplo, que el modelo que se está impartiendo aquí en la universidad es el CDO, es el modelo de concebir, diseñar, implementar y operar, ¿sí?, que 120 universidades de las escuelas de ingeniería lo están llevando a cabo, ¿no? Es algo más práctico, ¿sí? Y también los profesores tenemos la oportunidad de asistir a congresos. Por ejemplo, aquí hay unos SOCHEDI, que es la Sociedad Chilena de Educación en Ingeniería, donde hay también secciones de la educación en ciencias básicas, donde uno puede interactuar sobre la mejora, por ejemplo, de los aprendizajes de probabilidad estadística en las ingenierías. Y concluyo señalando que hay conciencia en mis colegas ingenieros, ¿sí?, de la importancia de la probabilidad estadística, ¿sí? Eso no es algo menor, ¿eh? ¿Por qué? Porque en ciencia de ingeniería son importantes las aplicaciones de la probabilidad y los alcances que tiene del riesgo y la toma de decisiones en contexto, ¿sí? Recuerdo hace unos semestres, como uno le dice a los estudiantes, no le creen a uno porque no es ingeniero, ¿sí?, invitamos a varios profesores de distintas especialidades a que nos digan cómo ellos utilizan, ¿eh?, las probabilidades en ciencia de la ingeniería. Y tenemos colegas, por ejemplo, que hablaron que ellos necesitan hacer un estudio de caudales del río para instalar un puente. ¿Sí? O sea, desde ahí el estudiante que va a estudiar hidrología, por ejemplo, va a ver que en los libros un 70%, ¿no?, la llevan la estadística, ¿no? Otro colega que trabaja mucho lo que son estudios de los terremotos, aquí bien sabemos lo que pasa en Chile, ¿sí?, y los tsunamis, ¿sí?, también nos habló a los futuros ingenieros civiles sobre la importancia de estudiar las alturas de las olas, ¿no? Aquí en Concepción, cerca en Talcahuano, hay todo modelamiento para estudiar la altura de las olas y cómo llegan a las bahías, ¿sí? Entonces eso a lo mejor llaman, incluso hay tesis de ingeniero en las cuales ellos aplican estas herramientas.
Y por último, que me llamó la atención, un colega de ingeniería industrial le interesaba mucho el procesamiento de grandes volúmenes de datos, que hay toda una depuración. Entonces ahí es donde requieren mucho de estos análisis estadísticos. Eso es una, por lo tanto, hay conciencia, pero respondiendo Blanca, es un tanto compleja, hay muchas variables que podrían estar influyendo en este rendimiento académico, pensando que vienen con una cierta formación en matemáticas los futuros ingenieros. Sí, muchas gracias, Hugo. Aquí, bueno, de tu respuesta, muy interesante y muy amplia, indudablemente hay que tomar en perspectiva nuestras intuiciones y esto de que los ingenieros que son buenos en matemáticas tienen que ser buenos también en probabilidad y estadística, finalmente también es una creencia y también hay que ponerla pues en perspectiva y en cuestionamiento, y tú nos las has citado muy bien. Sobre toda la experiencia que estás manejando, que nos narraste, pues realmente podríamos ahondar un montón, ¿no? Un montón. Pero bueno, hay que dar continuidad, hay que ahondar también en otras cuestiones. Muchas gracias, Hugo. Sí, José Luis. Sí, bueno, está relacionado esto que voy a comentar con la pregunta anterior. Sabemos que cada país responde a sus contextos, a sus culturas propias, y el reflejo de esto son las instituciones educativas que se construyen. Eh, Aquí en México pues hablamos básicamente de escuelas públicas, de escuelas privadas, nada más, pero en tu artículo tú mencionas establecimientos educativos municipales, particulares subvencionados y particulares de pago. Me gustaría que nos describieras brevemente las características de estas instituciones y bueno, un poco ya comentaste también de este proceso, ¿no? Ahí entiendo algún examen que se les aplica a los alumnos para poder ingresar a la escuela que les interese y a la carrera propia, ¿no? Pero si brevemente nos puedes comentar de esto para entrar ya o continuar con esto de las intuiciones. Gracias, José Luis. Bueno, interesante también la pregunta y la voy a también ir contextualizando un poco, haciendo una bajada con la experiencia que tenemos nosotros con los estudiantes de los diferentes colegios. Efectivamente, hasta hace unos años, porque esto ha ido cambiando, están los colegios municipales, que tienen el aporte del gobierno, los particulares subvencionados, que tienen parte, ¿no es cierto?, de financiamiento del gobierno, y los otros autónomos, que son los colegios particulares pagados. Las características las podemos ver en cuanto a las diferencias, y una de las diferencias naturales son el aspecto de infraestructura. La infraestructura, digamos, las condiciones en un colegio particular pagado a un colegio municipal, las condiciones no son las mismas, partiendo por las aulas, por ejemplo, los recursos que hay en el aula, laboratorio, por nombrar algo de computación, etc. Entonces, hay algo que es de conciencia general, que hay un problema de diferencia de las infraestructuras. Y lo otro que llama la atención y frente a esa pregunta, José Luis, me hace pensar en aquellas oportunidades de experiencia de aprendizaje. Creo que ahí hay discontinuidades, esas oportunidades de aprendizaje de lo que pueden establecer en los colegios particular pagados a los colegios municipales. Por lo tanto, aquí podría pensar cómo vienen los estudiantes que ingresan a las escuelas de ingeniería, por ejemplo, en su apropiación del conocimiento matemático. Eso me lleva un poco a repensar. Y hay algo que me motiva y que estamos tratando de intentar de trabajar en investigación aquí, es respecto a qué pasa con estas discontinuidades matemáticas, en particular en probabilidades, desde la educación media a la educación superior. Tomando, digamos, los tipos de colegios que tienen sus diferentes. Por lo tanto, aquí hay dos aristas que me gustaría tocar. Uno, primero, la pregunta, ¿cómo nos hacemos cargo a las instituciones superiores de
lo que menciona José Luis de estos tipos de colegios, de los estudiantes que provienen de estos colegios. Y eso, aquí en muchas universidades, también nuestra universidad, a través de la dirección de docencia, ha creado centros y unidades de apoyo a los estudiantes. Por ejemplo, aquí en nuestra universidad, en la UCSC, está la unidad del PASE, que es un programa de acceso a la educación superior, en la cual el objetivo es preparar a los estudiantes de últimos años escolares, y sobre todo que vienen de sectores vulnerables. Entonces, aquí quiero mencionar que en Chile la educación media, hasta el momento, o secundaria, son 4 años. Se le llama primero medio, segundo medio, tercero y cuarto medio. Entonces, en tercer y cuarto año, 16, 17 años, ahí hay varias instituciones que tienen estos programas PASE en red de poder ayudar a los estudiantes a transitar, ¿no es cierto?, a la educación universitaria con una preparación para la prueba de selectividad. Hay becas también para estos estudiantes. Es más, cuando tengo un curso, imparto un curso, a veces en la planilla del listado ahí indica PASE, hay algunos alumnos que le hacen incluso un seguimiento en la universidad. También de la dirección de docencia hay otro centro que es el CEADE, que es un centro de acompañamiento a los estudiantes, en la cual el objetivo es la nivelación y fortalecimiento de competencias básicas. Es decir, un estudiante que puede tener problemas de motivación, de actitud, hay psicólogos, pero sobre todo hay tutores, estudiantes y algunos profesores de matemática que si requieren nivelación algunos estudiantes, hay un centro de apoyo sobre eso. Y por otro lado, la universidad tiene un centro, el CID, que se le llama aquí, el Centro de Innovación Docente, donde constantemente en el semestre nos están llegando ofertas de cursos, de talleres, de diseño diseño de actividades temáticas, de metodologías de enseñanza, de evaluación. Entonces, esto se debe justamente a la disparidad de los estudiantes de ingreso de distintos colegios municipalizados, subvencionados, particulares subvencionados y particular pagado. Entonces, eso es desde el punto de vista de la institución. Y lo otro que quiero mencionar es cómo han vivido el currículum de matemática sobre la incidencia de la probabilidad. Si me permite, José Luis, quiero ir haciendo la bajada, porque, claro, hoy día recibimos a 3 tipos de estudiantes de distintos sectores escolares. Entonces la pregunta, ¿qué tan apropiado tienen los estudiantes el currículum de matemáticas? Y ahí también una diferencia que sobre todo los sectores municipales no alcanzan a cubrir todos los contenidos, y para qué hablar de la contingencia hoy día, que es un tema que preocupa mucho. ¿Qué es lo que está pasando en el currículum de matemática que debiera llegar a un colegio municipal, de que debiera llegar a un colegio particular pagado? Lo que ha estado sucediendo aquí en Chile, que se han introducido cambios importantes en los contenidos, y lo que hemos transitado aquí en Chile hace muchos años es el aumento de contenidos hacia una propuesta de ajuste curricular en el ámbito científico-social contextualizado, le llaman bien, en la cual han separado un ciclo común y un ciclo electivo. Eso es lo que está pasando y empezó el año pasado, el 2020, en Chile. Y eso yo creo que va a dar, hay muchas miradas de aquí a un par de años de estudios, de desarrollo e investigación de este nuevo modelo. ¿Por qué lo señalo? Porque, el aumento de contenido se estaba dando que cuando se daba la prueba de selección universitaria, de primero a cuarto medio, en la educación secundaria, había demasiado contenido, y en el tercero medio, ahí la verdad que era un exceso de contenido, sobre todo de probabilidades, el modelo binomial andaba hoy, el inicio del teorema central del límite. O sea, había una cosa espantosa porque el cuarto año tenían que prepararse para la selectividad. Entonces,
Eso ahora lo que han hecho para equiparar un poco los colegios municipales a los particular pagados es que la prueba de selectividad, los contenidos van a ir hasta segundo medio, primero y segundo medio. Ahí son un plan común y el plan electivo tercero y cuarto, ahí eso son cursos de profundización. Eso es lo que comenzó el año pasado. ¿Qué es lo que está pasando? Y es lo que hay que indagar un poco más, José Luis, que hay una oferta de cursos de profundización. En tercero medio el estudiante tiene que elegir un abanico de cursos. Por ejemplo, en matemática tiene que elegir un curso que se llama límite de continuidad derivada, geometría en 3D, probabilidad y estadística descriptiva diferencial, y programación, pensamiento, se le llama pensamiento computacional y programación. Por lo tanto, los contenidos de probabilidad y estadística descriptiva diferencial son los contenidos que vemos aquí en la universidad. O sea, hay hasta la inferencia de pruebas de hipótesis. Ahora, dentro de toda esa gama, veamos cuáles son los cursos que van a tomar los estudiantes, que van a optar, porque hay muchísimo, hay el área de ciencias, de filosofía, de lenguaje, de matemática, que son 4, y ellos tienen que en tercer año tomar 3 cursos y en cuarto 3 cursos. Entonces, eso son los ajustes que hoy día están. Pero quiero conectar esto de esa pregunta, qué es lo que exponen hoy día las investigaciones, y quiero destacar conjuntamente con eso que hay 2 preocupaciones, pensando un poco en los estudiantes de ingreso diferenciados en lo que son estos tipos de colegios. Lo primero, una preocupación, que también la comparto, es que hoy día los conceptos fundamentales de probabilidad, incluidos los que son usualmente elementales, no se usan correctamente, ¿ya? Y por lo tanto no son comprendidos. Entonces, cuando hacemos clase, y Blanca también ahí me señalaba, bueno, ¿por qué no se dan los rendimientos académicos esperados? Entonces, las investigaciones ya nos están alertando hace bastante tiempo sobre este tema. Y lo otro que quiero comentar, siguiendo a Gall en su artículo del 2015, es sobre la cultura estocástica. Es decir, que esa cultura señala que no solo requiere conocimiento, sino que actitudes, esa palabra es muy hermosa, actitudes que lleven a los estudiantes a interesarse, ¿no es cierto?, por mejorar su conocimiento. Ahora, ¿a qué se debe esto? O esta falta de predisposición. Generalmente uno de los motivos que podríamos dialogar después podría ser que a lo mejor se trabaja en ejercicio de libros, no hay contextos, y de ahí voy a conectar luego con las intuiciones, ¿ya? Pero puede ser de que la actitud no es la mejor. Y lo otro que también se favorece mucho, la experiencia, por ejemplo, en una diferencia, José Luis, podría ser un colegio municipalizado, un colegio particular pagado, es que a lo mejor está por currículum dar la probabilidad clásica, el significado de la probabilidad clásica, ¿vale? Pero a veces en los colegios particulares puede darse lo que es la probabilidad frecuencial, la ley de los grandes números. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay simuladores, hay laboratorios accesibles, cosa que los colegios municipalizados no tienen esa experiencia, por ejemplo. Y por lo tanto no han sido confrontados a lo que es una enseñanza que ahora estamos promoviendo, que son las intuiciones probabilísticas. Y voy a terminar entonces ahora con respecto a la experiencia que hemos tenido con estudiantes de secundaria de distintos colegios, ¿no? Quiero citar algo aquí, por ejemplo, que en el currículo los centros escolares promueven el desarrollo de habilidades de modelar y argumentar. Eso está por escrito, ¿no? Modelar y argumentar. Y con las probabilidades señalan lo siguiente: argumentar lo escriben como formular opiniones fundamentadas
verbalizando sus intuiciones y concluyendo correctamente. Bonito, hermoso. La pregunta, José Luis, ¿eso se favorece en los colegios municipales? ¿Es posible llevar a cabo esa argumentación? ¿Te fijas? Entonces, si empezamos a ver diferencia entre los colegios, incluso en los colegios particulares no tienen por qué también darse, digamos, lo que es la argumentación. Y también dentro del eje de probabilidades, pensando en qué tan apropiados están estos colegios del currículum de matemática, señala que en el eje de probabilidades que los estudiantes estimen de manera intuitiva y calculen de manera precisa la probabilidad de sucesos. Bonito, ¿ya? Estimar. Y eso creo que no se hace. ¿Por qué lo digo? Porque aquí con el grupo de colegas, con Lidia Retamal, Rosamel Sáez, entre otros, hemos llevado a cabo algunos talleres para profesores de matemática en ejercicio, estudiantes de secundaria y que vienen de distintos colegios. Por lo tanto, ahí lo que hemos vivenciado, que los programas de estudio, ¿no es cierto?, carecen de situaciones de contingencia. O sea, hoy día, ¿en qué están los alumnos? ¿Qué les interesa? ¿Les interesa jugar con monedas, con dados? ¿Cuál es su sentimiento que tienen de en qué están pensando? Esto lo digo porque yo tengo 2 hijos que están en la universidad y estoy como profesor y como papá, así que me llega mucho todo esto de hace unos años la secundaria. Por lo tanto, los programas considero que carecen de situaciones de contingencia, de interés de los estudiantes y que estimen probabilidades en órdenes distintos. Quiero mencionar que hemos trabajado con los estudiantes de secundaria, por ejemplo, algunas experiencias. Le comentamos, por ejemplo, ustedes bien saben que aquí hubo el problema de los mineros que quedaron atrapados, ¿no es cierto? Había una noticia, decía 33 mineros atrapados a 720 metros de profundidad. Eso fue un derrumbe de la mina San José en el norte, ¿vale? Es una noticia. Se comentaba a través del ministro, uno de los ministros decía, las probabilidades de encontrarlo con vida son bajas. ¿Qué significa eso? Incluso se hablaba de un 1%. Entonces, al día 69, transcurrido 69 días, felizmente aparece un papelito entre lo imposible y lo seguro. Entre 0% y 100% aparece un papelito que dice estamos bien en el refugio de los 33. Entonces, esa noticia, que las probabilidades son bajas, se hablaba de un 1%, existe. ¿Se fijan? Entonces, uno dialoga con los estudiantes a ver qué es lo que pasa. Otra pregunta que también le preguntamos, y a ustedes también le pregunto, ¿existen los espíritus? Sí, no, en escala de 0, 10, 20, así, ¿existen o no existen? Resulta que había un artículo por ahí, una noticia, decía que el 50,5% de los chilenos creen en los espíritus, en una muestra de 7.600 chilenos. 50,5%. Entonces, eso era un programa de Explora. Entonces, contaban que en el imaginario ciencia y milagros pueden convivir. Entonces, ¿te fijas? Sí. Las ciencias son súper importantes, pero en esta pregunta de los ovnis, ¿no es cierto?, de los espíritus, parece que no se sabe mucho de ciencia. Lo otro que me gustó mucho también fue que en algún taller realizamos el problema del cumpleaños. ¿Ya? Y la verdad es que fue muy bonito con la respuesta de los estudiantes. Y les preguntamos, aquí yo no sé cuántos están en este minuto asistiendo a este espacio, pero, por ejemplo, les preguntamos en un grupo de 23 personas, ¿qué tan probable es que hayan 2 personas que cumplan año el mismo día y mes? Entonces, cuando a veces tenemos el grupo de 30, de 60, de 70, y les pedíamos, bueno, responde argumentando, asignando valores, etc. Y le decíamos, entre 20%
50% y 70%. ¿Dónde crees tú? ¿Ya? La mayoría se iba al mínimo, ¿ya? Pero ahí donde uno trabaja con los estudiantes y mediante la teoría de probabilidades, de teoría conjunto con probabilidades, uno puede llegar que con 23 personas ya hay un 50,7%. Y sobre 40 y tantos ya tenemos sobre 90. Y eso, digamos, hay un trabajo que uno puede aprovechar y trabajar las probabilidades, que son las probabilidades de evento. Por último, y esto porque lo vamos a comentar después con algunos ítems del artículo, los juegos de lotería, por ejemplo, en mi ciudad Penco, aquí cerca, hay un sencillito donde la gente va a pagar sus cuentas de luz, agua, pero también hay juegos de lotería. Entonces, con los estudiantes también conversamos sobre el quino y el loto. Entonces le decía, ¿tú juegas a cuál jugaría? Resulta que el quino, por ejemplo, hay que elegir 14 números de un total de 25. ¿Vale? 14, 25. Y en el loto había que elegir 6 de 36. O sea, 14 de 25 y 6 de 36. Entonces, la pregunta es, ¿dónde tienes más posibilidades de ganar? Y es muy hermoso cuando uno empieza a escuchar a los estudiantes sus concepciones, sus creencias, pero ahí o decíamos dónde más o igual son igual de probables. Y resulta que ahí viene un poco el razonamiento probabilístico, o sea, combinatorio, perdón, y ahí llegábamos, por ejemplo, a que el quino 25 de 14 es sobre 4.400.000 millones, 4.400.000 y algo, y el loto de 36 de 6 es de 1.900.000, o digan de 2 millones a 4 millones si ustedes quieren. Entonces, ahí uno podía dialogar con los estudiantes. Es más, lo que hicieron últimamente, yo le preguntaba a la señora que atiende el sencillito, la gente común, ¿dónde juega más? ¿Dónde apuesta más? Es interesante, ¿no? Sin tener conocimiento, de tener acceso a la universidad, ¿dónde juega más? Y ellos jugaban al loto, al 6 de 36, elegí el 6 de 36. Y la verdad que sí, ahí iba un poco más sobre ello. Pero lo que hizo la lotería es que después de 6 de 36, elegir 6 de 36, ahora son de 6 de 41 números. Y de 6 de 41 resulta que equipara los 4.400.000 posibilidades. Eso como anécdota. Por lo tanto, frente a lo que comentas un poco, José Luis, era tu pregunta de cómo estamos recibiendo un poco estudiantes escolares de distintos colegios, digamos. La verdad es que hay diferencia. Las instituciones superiores están preocupadas llevando a cabo a través de sus centros el apoyo que se requiere, pero nosotros en nuestra experiencia aquí en la universidad nos damos cuenta que la verdad que falta mucho trabajo de perfeccionamiento con profesores y con los estudiantes que no han vivenciado experiencias que podrían ser de interés o ellos elaborar situaciones de interés de incertidumbre. Pues sí, Hugo, esto nos muestra que esto de educación no es nada simple, nada sencillo, que hay bastantes aspectos complejos que a algunos les parecerían que no es tan difícil las situaciones que se tienen, las problemáticas y el otro aspecto que mencionas, el enfrentarlo, ¿no? Porque una situación sería, bueno, eso pasa, ni modo, así estamos en el país y pues a cada quien que se arregle como pueda, pero esto que nos comentas es, bueno, pues un esfuerzo por buscar que todos tengan las mejores condiciones en sus preparaciones, en su formación como futuros ingenieros, ¿no? Y pues el aspecto también en cuanto a ingeniería, el que la matemática y particularmente la probabilidad pues sea una herramienta eficiente para ellos, ¿sí? Porque entre mejor se entienda, pues mejor la podrán utilizar y también mejor podrán estar, digámoslo así, alertas al pendiente de no hacer juicios a veces tan rápidos, ¿no? Porque
en ocasiones sí nos puede desviar bastante. Bueno, Blanca, pues ya casi vamos a terminar. Bueno, yo sugiero hacer una pregunta, una última pregunta de estas que teníamos para Hugo. Y después abordamos las preguntas que tenemos que nos han llegado a través de la página del seminario y también del YouTube en el que se está transmitiendo esta emisión. Mira, Hugo, a mí pues me llama mucho la atención todo esto que nos comenta, la problemática que se vive en Chile y que pues yo creo que en muchísimos de nuestros países se vive de diferente manera, pero al mismo tiempo tienen muchísimas cosas en común, ¿sí? Esto de visualizar el contexto, de visualizar contextos que a los estudiantes les puedan interesar en un momento dado. Tu pregunta esta bueno, a los estudiantes les interesan los dados y las monedas, pero también esta otra pregunta con la que concluiste de que, bueno, sí les interesan, por otro lado, no los dados y las monedas, o a lo mejor no, pero sí les interesa estos tipos de juegos que están cerca de ellos. En la universidad tenemos un problema pues mucho más fuerte que es los contextos dentro de ingeniería, porque estos contextos de los que nos hablabas en la primera parte de la altura, de la probabilidad de la altura de las olas, por ejemplo, de los otros contextos de los caudales de los ríos, este tipo de contextos, pues son mucho más complejos de calcular o de modelar probabilísticamente, o sea, mucho más difíciles que no pueden ser tan abordados tan así como una probabilidad de los juegos, con una teoría así tan más sencilla como la de los juegos estos que se dan y esta comparación de las probabilidades entre los juegos. Pero bueno, también existe también esa dificultad tan fuerte y que está vinculada no solo con la naturaleza de la probabilidad misma, sino también con los intereses y las actitudes que tienen los estudiantes y también los profesores, ¿no? También lo mencionaba un poco José Luis. Y mira, llegando un poco a tu investigación, a la propiamente que hiciste, nos llamó la atención en la página 143, tú muestras los resultados cerrados del ítem del 1 al 7 de las preguntas que le hiciste, que además también ya comentaste un poco en la primera pregunta, muy rápidamente además, bueno, es que además se nota que tú conoces probabilidad y entonces rápidamente ahí nos pones la comparación en diagramas de caja y bigote para que podamos observar sin mucho ahondar cómo salieron los estudiantes en estos ítems, ¿no? Entonces, se observan rápidamente pues estos distintos comportamientos y lo que nos llamó la atención es el ítem 4 que se refiere al color de los hijos de la madre, sabiendo que la hija tiene un cierto color de ojos, sí, porque ahí en ese ítem hay variación en la respuesta, hay menos variación en la respuesta de los alumnos. Está muy, muy, muy centralizado, el diagrama de caja y bigote es bastante pequeño, ¿sí? Y contrastado con el ítem 5, en donde hay una variabilidad inmensa, ¿no? Y que se tienen valores desde 0 hasta 100, pues en que en la mayoría de los alumnos se eligió valores alejados del valor que se esperaba de la probabilidad. Entonces, ¿nos puedes platicar cómo analizaste estos contrastes entre estos dos ítems y entre otros ítems que puedas haber y que te hayan llamado a ti la atención? Por favor. Bien, ok, gracias Blanca. Bueno, yo no sé, para no ser tan técnico y mostrar un poquito, aparte de esos dos ítems, me gustaría apoyarme aquí con alguna diapositiva, es posible, ¿no? ¿Sí?
Bien. Voy a comentar, Blanca, gracias por la pregunta, porque aquí hay varios antecedentes que nos consideramos que son interesantes. Primero, como menciona, el cuestionario tenía 7 ítems cerrados, ¿ya? Y eso los estudiantes tenían que, en una escala de 10 en 10, asignar un rango de 0 a 100 y el valor de probabilidad de ocurrencia en una situación dada. Lo que quisimos plasmar ahí es que plantear situaciones de incertidumbre, ¿no? Habían problemas de autopercepción que le llamamos del contexto, el manejo de contenido, relación de causalidad y diagnóstico, y queríamos ver un poquito si había confusión entre lo que hoy día hay varios artículos sobre la confusión entre la regla del producto y la probabilidad condicional, ¿no? Por lo tanto, esos 7 ítems más o menos obedecían a esos propósitos. Y efectivamente encontramos una alta variación en la asignación cualitativa de las intuiciones probabilísticas, existiendo, ¿no es cierto?, intuiciones correctas e incorrectas. En el ítem que tú señalas, que el ítem 4, decía que una madre tenga los ojos azules y su hija tiene los ojos azules, ¿no? Eso Polazque, Tversky y Kahneman, ¿no?, lo señalan como la relación diagnóstico, en la cual ellos estiman lo que es la causa, dado el conocimiento del efecto, es decir, se razona por medio de lo que se llaman las condiciones, y es la probabilidad, si ustedes quieren estimar, que la madre, que es la causa, dado que la niña es el efecto, y encontramos efectivamente poca variación, ¿ya? Trabajamos un poco con los cuartiles, ¿no? Y en una primera mirada daba que el cuartil 2, que era la mediana, asignaban valores de 50, ¿no? Y estos coinciden un poco con los trabajos de Kahneman y Tversky, presentando una menor variabilidad. La verdad es que fueron bastante hubo un rango de diferencia entre el tercer cuartil y el primero de un 10%, de 10, ¿no? De 10, ¿no? Sin embargo, nos llamó mucho la atención el ítem 5 que aparece ahí, que está proyectado, y en la cual tú señalas que se refiere a la heurística de disponibilidad, porque ahí hay detrás un razonamiento, lo que es combinatorio, ¿ya? Por lo tanto, ahí un profesor dice, con 10 estudiantes, dice que obtendría más grupos distintos formados de 12 estudiantes en vez de 10 estudiantes, ¿no? ¿Qué valor le asignan de 0 a 100, de 10 en 10? Por lo tanto, ahí, ¿no es cierto?, se espera, según los estudios de Kahneman también y Tversky, una asignación baja en correspondencia con esa investigación. La verdad que si lo resolvemos como combinatoria, 10 sobre 2 y 10 sobre 8, si uno hace los cálculos, eso es 45 maneras, posibilidades de encontrar. Y encontramos, si ustedes ven ahí, una alta y variada dispersión, siendo mayor la variabilidad con respecto al centro de datos. Por ejemplo, ahí la mediana, ahí no aparece, pero hicimos un estudio preliminar de la mediana, daba un valor de 80, ¿ya? Y el rango intercuartílico era de 50, fue la de mayor variabilidad, la de mayor variabilidad. Y eso, mirando un poco ese gráfico de barra, podemos señalar que 3/4 partes de los estudiantes tienen una concepción errada, asignan entre 50 y 100, de ver ese ítem. Hubo un 7% que asignó valores menores a 10, ¿de acuerdo? Es decir, diciendo que eso no es así, digamos, que es cercano a la solución correcta. Ahí sale una flechita un poco indicando los valores que uno esperaría. Y la idea es utilizar la combinatoria sin importar el orden. Entonces, esta heurística, ¿no es cierto?, emerge al considerar más fácil producir varias combinaciones de 2 elementos que de 8. Aquí, ¿no es cierto?, podemos ver que hay en el cuadro ahí un 7,8% que asignaron un valor de 50 en la escala de apreciación, y en general, si miramos que
bajo el 10% era lo que esperamos. Al menos el 90% responde erróneamente. Y los estudios de Fishman y Snark, ellos trabajaron encontrando un 72%, y un estudio del 2008, Salcedo y Mosquera, fue de un 61,5%. ¿Vale? Entonces, la verdad que ahí está en juego lo que hay un razonamiento se llama combinatorio, a diferencia de lo que es el anterior. Si me permiten, y quiero dar una primicia, que esto lo estamos ampliando un poquito, aquí estamos, ¿qué les parece el otro gráfico frente a esa misma pregunta? ¿Ya? Con respecto a esa misma pregunta, eso fue a través de estudiantes de primaria, ¿ya? Fue 331 estudiantes de primaria entre 12 y 13 años frente a la misma pregunta, y se obtuvo ahí un 4,2% que asignaron una escala menor a 10 y un 29,6% de valor 100. Si se fijan, también hay un porcentaje no menor que señalan de que hay una concepción errada sobre eso. Permítame, por favor, que aparte de esos dos, después vino un rango de 30% respecto a esta pregunta, que un ingeniero sea, que un joven sea ingeniero si su padre es ingeniero. ¿Ya? Si ven esa gráfica, ¿qué podemos decir? Bueno, aquí esperábamos nosotros una asignación 5, porque la carrera de ingeniería es un grado de prestigio. Hace unos años tenía, de hecho, era un 79% de prestigio tenía esta carrera. Y aquí hay a diferencia de la relación diagnóstico, caso anterior, aquí hay una relación de razonamiento causal. Es decir, estimar la probabilidad de que el joven sea ingeniero, que el efecto, dado que el padre es ingeniero, que debiera ser la causa. Aquí una cuarta parte de los estudiantes valoran sobre 70, y la mitad asignó valor mayor a 50. Y esto coincide con los estudios de Tversky y Kahneman, para tener una probabilidad mayor en razonamiento causal que diagnóstico. Y lo otro que quiero señalar ahí, bueno, de aquí me faltan los lentes un poquito, pero un 12,8%, si se fijan, optó por dar una asignación de valor mayor o igual a 80, ¿ya? Y 31% 50 y 26 menor a 50. Por lo tanto, aquí una primera conclusión es que los estudiantes no están utilizando el razonamiento causal al estimar la probabilidad bajo condición, ¿no es cierto?, de que el padre es ingeniero. Y lo que estamos llevando a cabo es que también el segundo gráfico, esta pregunta también se le hizo a los profesores. En ejercicio fueron 117 profesores, ¿de acuerdo? Y a través encontramos que también un 10%, bueno, en los estudiantes fue un 12,8%, valoraron, digamos, lo que es el grado de este tipo, perdón, de razonamiento, y los profesores tienen un 10% mayor o igual a 80, y un 37,3% le asignaron un valor de 50. Y abajo, los estudiantes de básica, entre 12 y 13 años, un 19% asignó a un valor mayor o igual a 80, y con valor 50 de un 21,7. Entonces, esos son estudios que vamos a continuar, digamos, pero ya me están dando una radiografía como en tres poblaciones distintas estamos teniendo algunos elementos. Y este también, por favor, si me permiten un segundito, dice que una pareja se proyecta tener 3 hijos, que fue otro ítem. ¿Qué tan probable es que los 2 primeros sean hombre y el tercero sea mujer? ¿Se fijan? Entonces, aquí está en juego, ¿no es cierto?, relacionando los conceptos de la independencia de sucesos
y la regla de la multiplicación o del producto que le llaman, y esto alguien lo podría asociar al experimento de lanzamiento de 3 monedas. ¿Se fija? ¿Ya? Entonces aquí la probabilidad de que salga cara, cara y sello el tercero, y eso haciendo cálculo, ¿no es cierto?, es 1 de 8, 0, 0, 125, etc. Entonces aquí, frente a esto, esperamos una respuesta entre 10 y 20. Entre 10 y 20. ¿Qué pasó? Por ejemplo, en la mediana resultó un valor de 40, y el rango intercuartílico fue de 20, entre el primer y tercer cuartil. Por lo tanto, aquí señalamos, por ejemplo, que los 3/4 3/4 partes de los estudiantes usaron valores mayores a 30, respuestas alejadas de la solución correcta. Ahora, ¿qué podemos mencionar aquí? Entonces, miren, de igual manera, esto, el segundo gráfico, está dado en profesores y también en estudiantes de básica. Entonces aquí, por ejemplo, si los estudiantes otorgaron 20,4%, valor entre 0 y 20, entre 10 y 20, los profesores fue de un 14%. No es muy distinto. Un 14% de los profesores, y los de básica estudiantes de básica, un 18%. Significa que están en el... Pero lo que llama aquí la atención también, el 50%, aquí los profesores, un 50% asignó el valor de 50, y los estudiantes de básica fue de un 26,6%. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque miren, esto que está en rojo es lo que a veces aparece en las pruebas de selectividad, pruebas de selección universitaria, o lo que hoy día se conoce como prueba de transición universitaria. Entonces, la pregunta es, dice, en un gimnasio hay 1000 personas, cada una lanza 3 monedas, y la pregunta es aproximadamente qué porcentaje obtendrán 3 caras. Entonces, la pregunta... Vuelvo a la pregunta de José Luis, ¿cómo podríamos enfrentar en un colegio municipal, ¿no es cierto?, la apropiación, el trabajo, el desarrollo de monedas, y cómo ellos de alguna manera están conjugando sus intuiciones probabilísticas con respecto a lo que es una situación cotidiana, respecto a sus intuiciones de una pareja con 3 hijos, cuando tiene 2 hijos varones, está esperanzado que la tercera va a ser mujer, entonces hay toda una secuencia. Así que eso quiero mencionarlo, que nos llamó bastante la atención, estamos trabajando en esa situación, y no sé si me permite o pasamos a las preguntas para conectar con el último ítem. No sé cómo lo ven. Sí, adelante. Mencionar el otro ítem en el cual les pedimos algo de argumentación a los estudiantes. Adelante, Hugo. Vale, ok, gracias. Miren, aquí solamente, después de los ítems, había otro ítem que de alguna forma conjugaba y nos gustó mucho porque queríamos ver de otra forma de cómo tenían inicialmente su asignación valórica respecto de detrás donde hay un modelo de probabilidad binomial. Entonces, quiero mencionar el contexto que hoy día los estudiantes y todos nosotros estamos muy expuestos a situaciones de contingencia en las cuales tenemos que decidir entre un sí, un no, esto de dicotómico. Ya este mes vamos a tener encuestas presidenciales aquí en Chile, y vale la pregunta, ¿vas a ir a votar? ¿No vas a ir a votar? A los estudiantes que ingresan a la universidad también les interesa cómo estimar la proporción de jóvenes que tienen total claridad, por ejemplo, dónde dirigirán su destino una vez que termine la educación superior. O sea, siempre están conjugando con
con lo que son incertidumbre. Aquí también, por ejemplo, estoy pensando en la introducción del modelo Bernoulli a la binomial, que es un modelo que está muy arraigado en la secundaria y la trabajamos mucho en la escuela de ingeniería. Aquí también hubo profesores que le llamó mucho la atención en modelar si respetamos la señalética de estacionamiento. Si estacionan en posición de salida, que es lo que nos piden por el poco espacio o no. Entonces hay un éxito, fracaso, etcétera, y uno podría hacer todo un modelamiento a través de esas situaciones. Lo otro que también hace un par de años hubo en el colegio, cuando mi hijo está en el colegio, alta discusión. ¿Estás de acuerdo con las tareas escolares para la casa? ¿Estás de acuerdo o no? De enviar. Esas son cosas cotidianas que en familia se discuten, pero que también podrían de alguna forma modelarse. Y esto, que fue el último ítem con argumento, le pedimos aquí a los estudiantes primero que también al inicio de la sesión pudieran dar una opción A, B o C. Si en el primer curso de matemática la probabilidad de que repruebe la asignatura un estudiante es de un 50%. ¿Cuál de estos casos te parece más probable? Que de 10 alumnos, 5 reprueben, que de 100 alumnos, 50 reprueben, o ambos casos te parecen igual de probables. Entonces, quiero comentar que en ese ítem que le llamamos 8, la respuesta A, que de 10 alumnos, 5 reprueben, solo contestó correctamente un 7%. Y la opción C, que son igual de probable, fue de un 83%. Entonces, ahí la verdad que eso coincide un poco con otras investigaciones, que es un tema no menor, sobre esta heurística que se le llama la heurística de representatividad. Entonces, hay un 7%, ¿no es cierto?, contestó correctamente, señalando que era más probable el caso de muestras pequeñas, y contestaron un gran número incorrectamente, asignando que a mayor número de tamaño de la muestra, ¿no es cierto?, la probabilidad de ocurrencia es mayor. Entonces aquí la forma usual de correctas, hay una, a ver, aquí, esto es una respuesta correcta de tipo verbal, diciendo que a mayor tamaño de la muestra, ¿no es cierto?, disminuye la probabilidad de ocurrencia, de este caso los estudiantes reprobados, ¿no es cierto? Y aquí también, al final del curso, como ya vieron modelo de distribuciones de probabilidades, utilizaron, digamos, lo que son el modelo binomial, ¿ya?, llegando a establecer algunas probabilidades para la del 0,25 de ocurrir contra 0,08 de ocurrir, digamos. Así que usaron ese modelo. Y generalmente lo incorrecto se ve usando mucho la proporcionalidad directa. Ahí se hace la regla de 3 simple y eso lleva a optar por la opción C. O sea, son insensibles al efecto del tamaño de la muestra, tanto para 10 como para 100. Entonces eso es algo que nosotros ahí trabajamos y concluimos con los estudiantes. Por lo tanto, ahí hoy día tenemos laboratorios, el famoso GeoGebra, Applets, ¿no es cierto?, que, insisto, José Luis, sería maravilloso que eso pudiera estar en un colegio municipal particular, subvencionado, que se pudiera trabajar con eso. Así que, ¿vale? Así que, bueno, eso podría comentar respecto a la alta variabilidad, ¿no es cierto?, respecto de la asignación de valores en distintos tipos. Sí, muchas gracias, Hugo. Muy interesante tu pregunta, tu respuesta, perdón, y además nos diste un breve esbozo de otra investigación que tú estás haciendo sobre, ahora no nada más sobre estudiantes de ingeniería, sino también sobre profesores y estudiantes de básica, que además el contraste entre las respuestas que tienen entre ellos es muy, muy interesante y que, bueno, también da cabida pues a nuevas reflexiones de cómo hacer que
nuestros estudiantes pues no contrasten sus creencias o sus intuiciones con otras, con la teoría probabilística que nos dice, con una forma que nosotros ya tenemos de valorar, de medir esa incertidumbre de los eventos. José Luis, por favor. Bueno, gracias Blanca. Pues ya te vamos a pedir que luego otras preguntas por ahí que tenemos lo consultes y respondas en el foro. Bueno, nos pondríamos de acuerdo de la mejor manera. Pero quiero hacerte, bueno, leerte la pregunta de Mercy Lili Pena Morales de la Universidad Surcolombiana. Ella dice, como profesores, ¿qué conocimiento debemos tener para poder afirmar que algunas intuiciones son correctas o incorrectas en el proceso de aprendizaje de los estudiantes? Y yo lo acompaño con algo que yo me imagino que está presente en ella, de decir, bueno, a ver, creo que no es cuestión de digamos, manifestar o comentar con alumnos algunas intuiciones correctas o incorrectas, y así, ¿no? Como estas son correctas, estas son incorrectas, sino me parece que una parte importante como profesores es cómo incorporamos las intuiciones en nuestras clases. ¿Qué elementos discutimos con ellos para poder tomar en cuenta las intuiciones y a partir de ella ir enriqueciéndolo, si quieres decirlo así, con los conceptos, con las técnicas también de probabilidad? Ok, muchas gracias. ¿Qué conocimiento debemos tener? Bueno, para favorecer. Yo creo que la invitación, y es una de las cosas que agradezco este espacio, junto con los conocimientos, creo que la invitación es a evitar la incertidumbre. Esa es la invitación, en el sentido de que lo veo como un estado ideal para desarrollar habilidades y actitudes de ciudadanos críticos, como se comenta en la comunidad de educación estadística. Eso es un primer punto. Lo otro que estoy plasmando en este minuto es que hoy día en la formación de profesores, el conocimiento está basado una lectura que uno podría hacer de qué forma se está dando, ¿no? Hoy día se están utilizando los textos, qué es lo que están promoviendo la transposición didáctica, los profesores utilizan, qué tipo de materiales, qué ejercicios son los seleccionados, son de tipo axiomáticos o no. Por lo tanto, para mí el contexto es muy importante, y por eso que me permití mostrar que hoy día los estudiantes es muy frontal trabajar inmediatamente lo que a veces hacemos en la universidad, lo que es el significado formal axiomático. Por lo tanto, de mi tutora querida Carmen Batanero y otros autores, ¿no?, debemos hacer un acercamiento global a los significados de la probabilidad. Debemos buscar distintas representaciones, ¿no?, y de alguna forma suavizar este conflicto que se está dando mucho en las investigaciones de no distinguir entre una probabilidad mediante la regla de producto con la probabilidad condicional, por ejemplo. Siguen habiendo investigaciones, pero ¿qué es lo que podemos hacer? Y ahí creo que hay todo un trabajo de dialogar con los profesores, hacer capacitaciones, hacer ciclos, formativos para dialogar sobre justamente y reflexionar sobre cuáles son los conocimientos, cuáles son las ideas fundamentales que debiéramos promover dentro de la probabilidad. Así que por ahí va un poco una respuesta. Bien. Blanca. No, muchísimas gracias, Hugo. Fíjate que pues el tiempo de la sesión se nos está acabando, se nos está yendo.
Entonces, a mí en lo particular, bueno, esta pregunta de Mercy también me llamó muchísimo la atención porque pues es la pregunta, o sea, así como que si pudiéramos contestarla, entonces nosotros ya no tendríamos dificultades con el aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Esto que mencionas en tu artículo de cómo retomar las buenas intuiciones y cómo confrontar las intuiciones malas que nosotros tenemos realmente es como el premio que nosotros tendríamos. Yo, bueno, en lo particular, a mí me gustó mucho tu artículo, me gustó mucho el trabajo que estás haciendo y que además ahorita nos mostraste que sigues haciendo. Y me quedo con esta situación de tratar de ver, porque para mí ha sido un problema fuerte, porque muy a pesar de que muchas veces les enseñamos la herramienta matemática que ellos necesitan para hacer esta medición de la incertidumbre, de todas maneras ellos contestan desde su intuición, o sea, dejan de lado lo que les dice la probabilidad, va más allá, es algo que como bien lo decía Fishman, la intuición es algo que permanece, que perdura, que te lo enseñan y en este momento contestas como el profesor quiere que contestes y mañana cuando te ves en otra situación de incertidumbre semejante, entonces contestas desde tu alma, desde tu intuición. Y como que se nos olvida, son reacias a lo que sobre todo experiencias que vivimos, experiencias de que nos marcan, ese tipo de experiencias difíciles de estudiar, pues también, perdón, difíciles de olvidar, esas también experiencias nos marcan desde una perspectiva fuerte. Si a nosotros nos asaltaron en una cierta ciudad, pues pensamos que cada vez que vayamos nos van a asaltar, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que nos asalten en esa ciudad y que nos vuelvan a asaltar? Bueno, pues habría que analizarlo, pero nosotros estamos pensando que es un evento seguro, que es algo que nos va a ocurrir. Son experiencias y por lo tanto ese tipo de cuestiones dentro de la probabilidad estadística, dentro de la enseñanza de la probabilidad estadística, hay que tomarlas en cuenta. Hay que tomar en cuenta las que son correctas y las que son incorrectas. Muchísimas gracias, Hugo. Para cerrar esta sesión, por favor, te pedimos una pues muy breve intervención como conclusión de esta sesión. No obstante, pues nos quedan preguntas en el tintero que nos gustaría que si tienes algún tiempo por ahí en el que te den todas tus quehaceres que tienes de investigación, administración y docencia, bueno, te metas un poco a responderlas al foro, ¿sí? Una última reflexión, por favor, Hugo, de unos breves minutos, unos 3 minutos, por favor. Muchas gracias, Blanca, José Luis. Sí, la verdad que lo que hemos pretendido aquí ha sido también un aprendizaje para nosotros los profesores, en cuanto a diseñar algunos talleres con respecto a esto de hacer un acercamiento al encanto de la incertidumbre y las probabilidades desde los significados de la probabilidad, ¿no? Es decir, y eso, lo que estamos viendo es hacer un acercamiento global, es decir, a través de representaciones con objetos manipulativos, no dejar de lado lo que es las tecnologías y avanzar a la formalidad. Eso por un lado. Y ha sido maravilloso que los estudiantes puedan confrontar lo que nunca habían experimentado, y poder de alguna forma avanzar de esas intuiciones, a ir a cómo yo podría formalizar esto, y eso es lo que yo les decía de los estacionamientos, de modelarlo. Si respecto a la señalética, le llamó mucho la atención, por ejemplo, a profesores que no habían pensado esas cosas que se podían modelar, por ejemplo. Entonces, en esta primera experiencia lo que estamos haciendo es justamente explorar un poco el conocimiento para después ir validando esta experiencia, ¿no?, con sustento. Y desde ese punto de vista, no quiero despedirme como esto va a quedar
va a quedar grabado. Despedirme con lo siguiente para que, a ver si pueden... un poquito de... Mire, como comentario general es que lo que está sucediendo es que los programas de actividad curricular están en permanente proceso de ajuste, tanto en el sistema escolar como universitario. Eso es una realidad hoy en día, ¿ya? Y una problemática, ¿ya?, es que los estudiantes, como bien señala Blanca, no han tenido la oportunidad de desarrollar habilidades, ¿ya?, de análisis crítico y actitudes en este eje de probabilidades. Entonces, la reflexión es que nos planteamos algunas cuestiones. ¿Cuál es el papel de la incertidumbre en la enseñanza? Y lo otro, cómo desarrollar en los niveles educativos la comprensión, ¿no?, y práctica de la probabilidad desde lo intuitivo a lo formal. Creo que eso es un ámbito de investigación que estamos llevando a cabo, y de ese punto de vista la experiencia nos dice que a través de algunos talleres que hemos llevado a cabo, programas de intervención, eso lo hemos realizado. Había un trabajo, un taller que le llamamos Estimando Probabilidades en Situaciones Reales. Eso fue un taller muy bonito con estudiantes, con profesores, ¿no? Y aquí hemos invitado a algunos integrantes del grupo Relief, ¿no?, a colaborar, ¿no es cierto?, ¿no?, en esta experiencia. Eso lo hemos recogido, ¿no?, y se los dejo aquí, ¿no? Aquí hay algunas referencias que comenzamos hace algunos años con algunos colegas, y les quiero mencionar que los dos últimos artículos, son recientes, van a salir el próximo mes. El Alvarado Tapia Retamal Tauber es un trabajo que se llevó a cabo con estudiantes de primaria, y tiene por título Explorando las nociones probabilísticas informales en estudiantes de educación básica. Y eso va a salir el próximo mes en la revista Richiem. Y el otro trabajo, que la verdad que me gustó mucho también, es el que llevamos también con la colega Lidia Retamal y Christian Spick, que es un psicólogo, y también va a salir ahora en la revista Bolema el próximo mes, y ahí habla sobre una experiencia ya más concreta, ¿no?, que es evaluar y desarrollar el enfoque intuitivo a la comprensión de probabilidades, alcances producidos por estudiantes de secundaria. Aquí, a diferencia de lo que hicimos en ingeniería, con estudiantes tuvimos un grupo control, hicimos un pretest, un posttest, y la verdad es que es un artículo que me gusta mucho, y espero que ojalá a los interesados los puedan revisar, porque ahí con estudiantes de secundaria se validó de que trabajar con un diseño desde lo informal a lo formal, el conocimiento mejora. Y para los amantes, decirles solamente está el texto de Daniel Kahneman, que todavía no lo termino de leer, Pensar rápido, pensar despacio, y ahí hay, para los que quieran seguir algunos estudios de tesis, la invitación está, es un libro muy bonito, hay que leerlo con mucha calma. Y el otro texto que me gusta mucho es El surgimiento de la probabilidad, de Hacking, y en la cual también es un libro hermoso, sobre, que habla de las opiniones, toma de decisión. Así es que esa es la invitación, ojalá que se sumen mucho a estudiar este bonito eje, y quiero dar las gracias por la invitación, y me quedo con lo que señala Sheldon Ross en su página ahí, ¿no es cierto?, que por qué estudiamos probabilidades, porque somos positivos, nunca somos negativos, ¿ya? Y la invitación también a que puedan, digamos, ver la red Relief, de la cual estamos un grupo de colegas a nivel latinoamericano desarrollando este trabajo, y los esperamos a todos. Muchas gracias por la invitación, así que estoy muy contento.
Gracias a ti, Hugo, y nos das oportunidad y material para otra invitación, por supuesto. José Sí, Luis. ya hay que ir empezando a planear esta otra sesión. Bueno, pues decía, esta es la última sesión de este ciclo 16. Y bueno, de nuevo, ¿no? Con mucho agrado en esta sesión con Hugo. Bueno, quedaron creo que varias preguntas, varias inquietudes de esta sesión. Podemos todavía participar en el foro que tenemos justamente para esta sesión, y pues todavía, reitero, interactuar, comentar, y bueno, pues espero que más de uno aceptemos las invitaciones que nos hace Hugo para continuar en estos temas, especialmente esto de la probabilidad y, bueno, pues la importancia que sabemos tiene más todavía en esta sociedad o estas sociedades complejas en las que estamos viviendo. Bueno, antes de agradecerles a la maestra Isaura García Maldonado y a la maestra Guillermina, que van a pues clausurar este ciclo, recordarles que, bueno, pues todavía tenemos en puerta la sesión 41 del seminario Repensar la Física. Esto el día de mañana. Y el cuarto coloquio de la red de seminario Repensar para la próxima semana, con el tema de ecosistemas digitales para experiencias de aprendizajes en ambientes híbridos y virtuales. Pero bueno, le cedo la palabra a la maestra Guillermina, por favor. Sí, buenas tardes. Buenas tardes a todos y bueno, pues es un placer estarlos acompañando en este cierre tan importante del ciclo 16 del seminario Repensar las Matemáticas. A nombre de la red de los seminarios Repensar, es un honor acompañarlos y queremos agradecer a todos los docentes y estudiantes que de manera entusiasta participaron en este ciclo 16 del seminario Repensar las Matemáticas y que hoy está concluyendo satisfactoriamente por todas las contribuciones a través del diálogo que dieron lugar a la reflexión y bueno, esperemos que también a la profesionalización docente del Instituto Politécnico Nacional. El seminario Repensar las Matemáticas en su ciclo 16 dio inicio con la sesión 123 el día 19 de mayo, con un gran cierre el día de hoy, 129, la sesión 129. Las sesiones se llevaron a cabo a través de Zoom y se transmitieron en vivo por YouTube. Durante estos 6 meses, estas plataformas permitieron en la virtualidad la interacción entre docentes, investigadores y estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma de Guerrero, además de instituciones educativas de diversos países como Chile, Lisboa, Estocolmo, Argentina, Antioquia, y para la sesión de cierre con la Universidad Católica de la Santísima Concepción, Chile. De este modo, se han cumplido los objetivos del ciclo 16 del seminario Repensar las Matemáticas, que es un espacio de concurrencia y confrontación de las perspectivas del docente y el investigador educativo en el área de matemáticas, teniendo como propósitos el diálogo entre profesores e investigadores educativos de diferentes instituciones y diversos países sobre resultados específicos de la investigación en las didácticas del álgebra, geometría, cálculo, probabilidad y estadística, entre otras, con investigaciones interesantes y que están orientadas a aspectos relacionados con el currículo digital y matemática, estudio de clases en la formación de profesores, emociones en las clases de matemáticas, perspectivas políticas en la educación matemática, enseñanza de los números reales en el bachillerato, cognición y pensamiento numérico e intuiciones probabilísticas en estudiantes de ingeniería. A través de todos estos interesantes trabajos de investigación en las diversas áreas científicas y tecnológicas y sobre todo de los foros, de toda la información que tenemos en foros, podemos nosotros en nuestro quehacer docente repensar las matemáticas en la educación.
Bueno, pues con esto hacemos el cierre del ciclo 16, muy entusiasmados, pero también esperando contar con la participación en el próximo ciclo 17, que de manera oportuna les haremos llegar la invitación. Felicidades a todo el equipo de trabajo del Seminario Repensar las Matemáticas, que con su colaboración se han logrado 129 sesiones. Felicidades. Bueno, maestra Isaura. Sí, muy buenas tardes a todos. Integrantes de la red académica de los seminarios Repensar, coordinadores del seminario Repensar las Matemáticas, 16º ciclo, investigadores que participaron compartiendo sus experiencias y los resultados de sus investigaciones en el campo de la matemática educativa en las diversas sesiones de este 16º ciclo del seminario Repensar las Matemáticas. Docentes y alumnos participantes, tanto nacionales como internacionales. Es para mí un honor compartir con ustedes estos momentos y que los coordinadores del 16º ciclo del seminario Repensar las Matemáticas me invitaran a dedicar unas palabras en esta última sesión. 2020-2021, como es bien sabido por todos ustedes, es un periodo en el que más rápidamente hemos aprendido cómo enseñar desde casa. La posibilidad de comunicarnos con la tecnología digital ha sido posible desde hace casi 2 décadas. En 2004, el Instituto Politécnico Nacional lanzó el primer ciclo del seminario Repensar las Matemáticas, y aunque principalmente estuvo orientado a los profesores del instituto, cuyas escuelas que contaban con la entonces nueva tecnología de video y teleconferencia, vieron la posibilidad de llegar a otras instituciones de México y otras partes del mundo como una puerta abierta. El 16º ciclo del seminario Repensar las Matemáticas ha contado con la presencia de especialistas de tamaño internacional, como bien lo dijo la maestra Guillermina. Tuvimos expositores de Argentina, Chile, Portugal, Colombia, Suecia y México que han aportado elementos muy valiosos, teóricos y metodológicos para repensar la enseñanza de las matemáticas. En temas, como ya lo mencionó la maestra Guillermina, programación y educación matemática, formación de profesores de matemáticas, emociones en las clases de matemáticas en bachillerato e ingeniería, perspectivas políticas en la educación matemática, enseñanza de los números reales en bachillerato, cognición y pensamiento numérico, cerrando con broche de oro el día de hoy con el tema intuiciones probabilísticas en estudiantes de ingeniería, con la valiosa participación del doctor Hugo Alvarado de la Universidad Católica de la Santísima Concepción de Chile. Cabe resaltar que en este año hemos contado con participantes del Instituto Politécnico Nacional. Destaca particularmente la participación de profesores que ya conforman parte de la comunidad del seminario, como la Escuela Superior de Cómputo y el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 4, Lázaro Cárdenas. Además de muchas otras escuelas del instituto, están también el Colegio de Bachilleres en San Luis Potosí y la Universidad Nacional en México. En otros países, la Universidad Surcolombiana y la Universidad de Antioquia en Colombia. Esperamos de verdad que las aportaciones que los investigadores invitados hicieron en cada una de las sesiones de este 16º ciclo del seminario Repensar las Matemáticas sean consideradas por los docentes que participaron en el seminario para poder implementarlas en el aula, en beneficio de nuestros estudiantes. Los invitamos a seguir participando en esta propuesta permanente de profesionalización del quehacer de los profesores de matemáticas y de los formadores de profesores para seguir mejorando los aprendizajes de nuestros estudiantes. Por otro lado, y muy especialmente, deseamos invitarlos al cuarto coloquio de los seminarios Repensar, donde podrán ver una reflexión que se extiende a otras áreas del conocimiento, tanto en el área de física y las matemáticas, como también en las ciencias sociales y las ciencias médico-biológicas,
en donde los participantes, tanto académicos como alumnos, podrán intercambiar sus experiencias acerca de los entornos digitales de aprendizaje y de las didácticas específicas aplicadas durante la pandemia por COVID-19 como propuestas innovadoras para generar ambientes educativos híbridos y virtuales. Como ya lo dije al inicio, es para mí un honor estar en esta sesión, clausurando la sesión 129 del seminario Repensar las Matemáticas. He formado parte de este proyecto que es muy interesante y me consta todo el trabajo que los coordinadores han realizado. Todo esto se ha podido llevar a cabo gracias a la aportación de cada uno de mis compañeros integrantes de la red académica de los seminarios Repensar, de los coordinadores que siempre trabajan entusiastamente de este seminario Repensar las Matemáticas y de todas las áreas del instituto que nos han podido apoyar, como la Dirección de Educación Virtual. Asimismo, de todos los investigadores que sin recibir ninguna remuneración a cambio, están muy atentos a compartir sus experiencias con nosotros por el medio de videoconferencia y también aportando sus comentarios y resolviendo dudas de nuestros participantes en los diversos foros de cada una de las sesiones. No están todos presentes en este momento, pero está el doctor Hugo Alvarado, a quien a nombre de todos pues les agradezco inmensamente su gran aportación, su gran entusiasmo, porque el tiempo que dura una sesión de videoconferencia no es todo el tiempo que se le dedica a cada una de las sesiones. Hay muchas cosas detrás que se tienen que preparar con los dialogantes también, y esto pues lleva mucho tiempo, lleva algunos ensayos, y a cada uno de ustedes pues les agradezco inmensamente. Entonces, pues sin más que decir, si me permiten, pues procedemos a inaugurar este 16º ciclo del seminario Repensar las Matemáticas. Si les parece bien, los invito a ponerse a todos de pie. Siendo las 14:42 del día 10 de noviembre de 2021, se declaran formalmente clausuradas las actividades del seminario Repensar las Matemáticas 16º ciclo. Agradezco a todos su participación y a todos los que formamos parte del Instituto Politécnico Nacional. Los invito a continuar poniendo muy en alto la técnica al servicio de la patria. Muchísimas gracias a todos. Un aplauso, por favor, para todos. Maestro José Luis, no sé si quiera comentar algo. Pues agradecerles a todos, como comentaba Isaura, pues en el Politécnico todas las instancias que a veces también parecen, bueno, son casi invisibles diríamos, pero que sin ellas pues no podríamos continuar con los diversos ciclos que ha tenido el seminario. Pues bueno, pues creo que ya es el momento de despedir esta sesión, y bueno, pues quienes ya vayan a comer, pues buen provecho, y recuerden, por ahí mañana tenemos una sesión para física y la próxima semana el 4º coloquio del seminario Repensar. Muchas gracias a todos y seguimos en